Bien. Queridos amigos, ¿cómo están? Aquí José Illescas desde Orantia, Toronto, hoy 26 de febrero 2025. Damos inicio a nuestra sesión número 147 de lectura y estudio de la Quinta Revelación, versión 2021. ¿Ok? En esta oportunidad vamos a empezar un nuevo documento, el documento 82 sobre la evolución del matrimonio. Bien. Como siempre, vamos a ponernos en manos del Padre. Amado Padre, te damos gracias por reunirnos. Te damos gracias por haber recibido esta maravillosa revelación que nos acerca a ti, nos ayuda a comprender la verdad sobre la deidad y sobre la realidad. Nos ayuda a sentir la paternidad divina y la hermandad entre todos nosotros. Nos ayuda a ver en nuestros hermanos tu presencia, en esa chispa maravillosa que nos habita. Padre Celestial, te pedimos que nos abras nuestras mentes y nuestros corazones para entender estas verdades y poderlas transmitir a nuestros hermanos. Te pedimos por este mundo para que terminen las guerras, para que mejoren la situación en países que están sufriendo y que las personas que necesitan de ti, que necesitan acercarte a ti, encuentren la forma y la ayuda necesarias para que eso se produzca. Bien, todo esto te lo pedimos en nombre de Jesús, Cristo Miguel, aquí presente entre nosotros. Amén. Muy bien, vamos a compartir el libro, el, el- este documento ilustrado especialmente para ustedes, nuestro grupo, y para los que nos ven en el canal de YouTube. Entonces, yo les agradezco mucho también su preferencia por este canal. Bien, vamos a abrirle. En este momento se está conectando Sony. Sony, bienvenida. ¿Dónde está Sony? No sé si nos escucha. Bien, Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. buenas tardes, Sony. Bienvenida. Ok, Gracias, gracias. vamos a empezar la lectura con Glory. Glory nos lees, creo que son solo 3 párrafos de la introducción. Nos lees estos tres y los Y, comentamos todos, ¿ok? y cómo no. Bien. Buenas tardes a todos. Documento 82, la evolución del matrimonio. Mundo Gurantia. El matrimonio. El emparejamiento surge de la existencia de dos sexos. El matrimonio es la reacción de adaptación humana a esta duplicidad de sexos, mientras que la vida de familia es el total resultante de todos esos ajustes evolutivos y adaptativos. El matrimonio es perdurable, no es inherente a la evolución biológica, pero es la base de toda evolución social y eso asegura la continuidad de su existencia bajo alguna forma. El matrimonio ha dado a la humanidad la institución del hogar y el hogar es la gloria suprema de toda la larga y ardua lucha evolutiva. Aunque todas las instituciones religiosas, sociales y educativas son esenciales para la supervivencia de la civilización cultural, la familia es el civilizador principal. El niño aprende de su familia y sus vecinos la mayoría de las cosas esenciales de la vida. Los humanos de antaño no poseían una civilización social muy rica, pero transmitían la que tenían con fidelidad y eficacia a la siguiente generación. Y debéis reconocer que la mayoría de aquellas civilizaciones del pasado siguieron evolucionando con un apoyo mínimo de otras instituciones, gracias al funcionamiento efectivo de la familia. Las razas humanas de hoy poseen un rico patrimonio social y cultural que deberían transmitir sabia y eficazmente a las generaciones venideras. Hay que conservar la familia como institución educativa. Muchas gracias, Glorita.
Bien, acá tienen otra lámina de Mundo Urantia, ¿no? Alguien preguntó dónde estaba esa página y alguien me hizo el favor de contestarle. Mm, Bien, este, ok. En este documento se habla del matrimonio. El matrimonio es un tema importante en la Quinta Revelación. Este es el primero de tres documentos que tratan del matrimonio. En este documento vamos a ver cómo se origina y evoluciona esta institución, ¿no? Vamos a ver sobre bueno, los tabúes sexuales, sobre los primeros usos y costumbres matrimoniales, su relación con el derecho de propiedad, los llamados matrimonios consanguíneos y los matrimonios interraciales. Y en los siguientes dos documentos, en este mismo revelador, que es el jefe de los serafines de Urantia, perdón, de Nevadón, nos va a hablar sobre la institución matrimonial y su implicancia en la vida familiar. Bien, comienzan diciéndonos que para que haya matrimonio, por definición, deben existir dos sexos. Debe haber, en otras traducciones dicen bisexualidad, acá han dicho duplicidad sexual. Yo creo que es más adecuado decir duplicidad sexual que bisexualidad porque eso se presta a otras interpretaciones, ¿no? Bien, entonces duplicidad sexual implica eh, que no puede haber matrimonio propiamente hecho entre personas del mismo sexo, ¿ok? Esto es polémico. Yo sé que va a haber gente que no le guste lo que estoy diciendo. Ahora, siempre me gustaría recordar, antes de empezar a hacer estos comentarios, que lo que yo digo después de que leemos los párrafos es la interpretación que modestamente yo tengo de esos párrafos. ¿Ok? Y por supuesto, todos están invitados a dar su opinión. ¿M? Para eso nos reunimos, ¿no? Para que compartamos y no sea un monólogo mío. Pero remarco que es una interpretación mía que podría estar acertada o podría estar totalmente equivocada también. ¿Ok? Bien, no quiero yo, eh, eh, digamos, dar a entender de que estoy haciendo una interpretación correcta. Bien. Entonces, dicho esto, seguimos, ¿no? El sentido biológico evolutivo de esta duplicidad sexual es la procreación y la familia. Por eso les decía que no tiene sentido un matrimonio en donde no va a haber procreación, aunque hayan adopciones. Pero ahora vamos a ver más adelante que esas parejas homosexuales que se casan y adoptan, entre comillas, generalmente no adoptan un niño que se quedó sin padres, lo cual sería muy loable, ¿no es cierto? No, sino de los que yo conozco, en mi experiencia, he visto que esas parejas homosexuales, ya sea de lesbianas o de hombres, alquilan vientres de alquiler. O sea, uno de ellos se convierte en donante y contratan a una mujer para que geste. ¿M? Y en el caso de las lesbianas, algo similar o simplemente consiguen semen de donantes. ¿Ok? Bien, y esto no lo veo tan, digamos, apegado a la moral que nos presenta el libro de Orantia, ¿no es cierto? Bien, entonces, en la especie humana, así como en la gran mayoría de animales y plantas, existe esa duplicidad sexual, es decir, macho-hembra, masculino-femenino, estambre y pistilo, ¿no? Y cada uno de los cuales aporta un gameto, o sea, una célula de la reproducción para la generación de un nuevo individuo o planta, ¿no? Bien, por lo tanto, no se entienda como duplicidad sexual el hecho psicológico, diría yo, de que algunas personas se sientan como seres de ambos sexos o bisexuales, ¿no? Como está en otras traducciones, como les decía. Y aquí vale la pena profundizar un poquito en esos conceptos a la luz de ciertas tendencias actuales denominadas ideología de género o de diversidad sexual, ¿no? Lo primero que afirma el libro de Urantia es que biológicamente hay solo dos sexos, los cuales se complementan para la reproducción y la preservación de la especie. En segundo lugar, debemos diferenciar sexo
de sexualidad. La sexualidad se refiere al impulso de atracción y a la identificación sexual, originadas en un área del cerebro que hace que la persona eh, pueda sentirse diferente a su sexo biológico, es decir, que una persona de sexo masculino se identifique como perteneciente al sexo femenino y rechace toda su masculinidad y viceversa. ¿M? Eh, que una mujer no se sienta mujer. ¿Ok? De acuerdo a una encuesta sobre orientación sexual e identidad de género realizada en 30 países, se encontró que la población LGTB+, un signo más, ¿no? Promedia el 9% de la población general. ¿Ok? El resto es heterosexual, normal, ¿no? En esta encuesta se encontró que 3% eran o se autocalificaban como lesbianas o gays. El 4% se autodenominaban bisexuales y el 1% pansexuales, ¿no? U omnisexuales. Yo no entiendo bien exactamente a qué se refiere eso, porque en todo caso serían también bisexuales, o estarían dentro de los bisexuales, que ya no sería 4 sino 5%. Y el 1% se identifica como sin sexo, o sea, asexuales, lo que acá en Toronto dicen los non-binary, ¿no? Que no están, no se quieren identificar ni como hombres ni como mujeres, ¿ok? En cuanto a los transexuales, o sea, digamos un hombre que se transforma en mujer o una mujer que se quiere transformar en hombre, el porcentaje es muchísimo menor. Según la OMS, en el 2023, ¿no? Las personas trans están entre el 0,3 y el 0,5 de la población mundial. Ujú. Bien, en el documento anterior hemos leído que se debe respetar a las personas por su inclinación sexual, lo cual debe ser regulado por el Estado. Y entonces ahí hablaban de la sabiduría, de los gobernantes, en fin. Bueno, eh, el problema surge cuando estos grupos, que son minoritarios, porque estamos hablando de 9-10% de la población, ¿no? Quieren imponer sus ideas bajo el argumento de ideas progresistas, de diversidad, ¿no? Bueno, cuando el problema viene cuando logran que los estados exalten e impongan sus ideologías, sobre todo a nivel escolar, en la educación escolar. Aquí todavía, en Estados Unidos, el presidente ha ordenado que se quiten todas las banderas del orgullo gay en los colegios. Acá todavía están, ¿ok? Probablemente en el futuro, en un futuro muy cercano, las van a retirar. Entonces, esto ya me parece una exageración, un extremo, creando esto me parece desde mi modesto punto de vista que están creando desorientación y confusión en los niños. Está bien que si a un niño le notan la tendencia, lo comprendan y lo ayuden, pero que le digan a un chiquito, no porque hayas nacido con un pipí, tú eres hombre, ¿ah? Así que piensa bien qué quieres ser, ¿no? Entonces, eso creo que genera confusión en los niños, ¿no? Y en las niñas también. Bien, inducirlos a tal o cual tendencia sexual no reproductiva, ¿ok? Bien, además estos movimientos de transformación social vienen acompañados de otros supuestos derechos, ¿no? Como la decisión de abortar, darle el poder absoluto a una mujer para que disponga de su cuerpo, como si ese nuevo ser que está gestando fuera solo de ella, ¿no es cierto? Esa es otra cosa que también estoy dando mi punto de vista, ¿ok? Eh, Podemos discutirlo, en fin, si quieren, pero miren todas estas implicancias de esta breve introducción que acabamos de leer. ¿No? ¿Por qué? Porque se está haciendo énfasis en lo que es la familia. ¿Ok? Bien. Hay un aspecto fundamental en estas ideologías de género, que es la implicancia en las familias. Las parejas homosexuales, ¿no? Que pueden tener un contrato matrimonial, vamos a llamarlo así, y pueden querer tener y asumir la crianza de hijos, ¿no? Como les decía, que no son niños huérfanos acogidos por ellos, sino engendrados en vientres de alquiler.
lo cual degrada aún más la conducta moral de estas personas, ¿no? Un niño normal, criado en un ambiente, ¿no? De ese tipo, en donde no va a identificar a su padre o a su madre, le genera graves problemas psicológicos. Junto con el enlace para la grabación de esta sesión, les voy a mandar un, un testimonio de de una mujer, de una muchacha, es una mujer joven, ustedes la van a ver, que da está en una iglesia, no sé si es de los mormones o evangélica, en fin, donde da su testimonio de cómo ha sido su vida, cómo ha sido su experiencia al ser hija de una pareja de lesbianas, ¿ok? Cómo necesitó ella muchísimo conocer a su padre. Es muy interesante, es un video relativamente corto, se los voy a mandar el enlace de ese video que está en YouTube, ¿ok? Bien, entonces, que hay problemas psicológicos, nadie lo puede negar. Y ese testimonio lo demuestra muy bien. Muy bien. Entonces, pues, volviendo al documento, ¿no? Se da primero el hecho biológico, dos sexos. Luego, la atracción natural entre ambos sexos, que son complementarios. Y luego, la unión entre ambos sexos con el fin de procrear. Y finalmente, la vida de familia, que es el total resultante de todos estos ajustes evolutivos y adaptativos. Estas son las verdades reveladas. Este es el plan de Dios para los mundos. Esto es lo que aceptamos como bueno y cierto, los que creemos en la existencia del Padre Universal y en su amor por nosotros. Después nos dicen que el matrimonio no es inherente a la evolución biológica, pero es la base de toda evolución social y asegura la continuidad de su existencia. El matrimonio ha dado la institución del hogar a la humanidad, el cual perdura mientras el matrimonio perdura, y es la gloria suprema de toda la larga y ardua lucha evolutiva. Dice. Nos dicen muchas cosas importantísimas en este primer párrafo, en estos primeros tres párrafos de la introducción, ¿no? Bien. Y también se enfatiza que la familia es el factor más importante para la existencia de la civilización. Fíjense ustedes qué trascendente es esto, ¿no? En otros comentarios con otros documentos hemos dicho que la familia es la célula de la organización social, pero es más que eso, es el factor de civilización, ¿no? De hecho, la familia es el civilizador principal, como he remarcado, he resaltado acá, ¿no? Y yo agregaría que la familia también tiene un modelo divino. Hay una unión sagrada, bendecida por el mismo Padre universal, entre el Hijo Creador y el Espíritu Materno de nuestro universo local. Recuerdan, hemos leído ese documento, ¿no? Así como también leímos en documentos anteriores que el gobierno perfecto de los mundos habitados toma también un modelo divino en tres poderes independientes y perfectamente coordinados, ¿no? Ejecutivo, legislativo, judicial. Bien, entonces, además podríamos agregar que hay un modelo divino de familia que son los hijos materiales. Recuerden que los hijos materiales tienen sus hogares y sus familias ahí en Jerusalén y que las personas que no han tenido la oportunidad de casarse o de criar o de tener una familia, van ahí y son, digamos, preparados como padres con esos hijos de los hijos materiales. ¿M? O sea que es importantísimo esta experiencia de vida, ¿m? De la familia y de la crianza de los hijos, por lo menos tres, dice. Bien, el niño aprende de su familia antes de la escuela o las instituciones religiosas. Aprende, ¿qué aprende? Las cosas importantes de la vida. Y así sucedió cuando la civilización social, dice, no era tan rica como ahora, pero la familia funcionaba perfectamente. Es nuestro deber, ahora que se pone, que se posee, dice, un rico patrimonio social y cultural, ¿no? Transmitir sabia y eficazmente a las generaciones futuras, ¿no? Y conservar la familia como una institución educativa. Bien. Ahora vamos a la parte un poquito biológica, un poquito animal, pero antes vamos a escuchar a Marlene que nos quiere hacer algún comentario.
Adelante, Marlene. Gracias. ¿Sabemos si en otros mundos de nuestro sistema también hay duplicidad de sexos? ¿O pueden haber dos, tres, cuatro sexos o un solo sexo? ¿O solamente es en Urantia la duplicidad? Bien, bien. Yo creo que sí. ¿Recuerdan cuando vimos el documento del séquito de Caligastia? Todos esos miembros que vinieron habían sido, no sé si humanos, pero eran seres de otros mundos, diferente a Urantia. Y también ellos tenían dos sexos. ¿No? Tan es así que cuando fueron personalizados, cuando se les hizo un cuerpo, se les hizo un cuerpo de acuerdo a lo que ellos habían sido en su vida anterior, en su vida mortal, podríamos decir, ¿no? Entonces yo creo que sí, al menos en lo que se refiere al universo de Nevadón, con sus 10 millones de mundos que se van a habitar en algún momento, ¿no? Hay un esquema parecido. Así como hemos leído también que el planeta Urantia es un planeta promedio. La mayoría de los planetas habitados con seres humanos que van destinados a conocer a Dios como nosotros, ¿no? Son muy similares. Ahora, las formas de vida y digamos las fisonomías seguramente son diferentes, pero también hay las mismas razas. Los planetas se van poblando primero con la raza roja, después con la raza naranja, en fin. Entonces hay más o menos un patrón estándar. Por lo tanto, yo sí, sí creo que en los otros mundos, al menos en Nevadón, hay duplicidad sexual. ¿Ok? Y los animales y las plantas también tienen doble sexo. ¿Son estás levantando tu manito o me pareció? Sí, sí, y en la cosmogonía de Urantia se habla de las almas gemelas. Eh, Me parece haber leído algo sobre almas gemelas. ¿M? Miren que esto de la pareja lo iba a comentar más adelante, pero ya me has hecho adelantarlo. Nosotros aquí nos casamos, ¿no? En la otra vida no hay matrimonios, ¿no? Eso inclusive lo dijo Jesús. Acá las personas se casan, allá en las mansiones de mi padre no se casan. Pero las parejas que estuvieron unidas en matrimonio en esta vida mortal, pueden continuar juntas durante la carrera ascendente. ¿Recuerdan? Hemos leído eso. ¿No? Y llega un momento en la carrera ascendente en que ya el entrenamiento o el perfeccionamiento ya es individual. Entonces uno se separa. Me parece cuando llega uno a los mundos de Abona. Pero en todo lo que es el universo local y los 7 superuniversos, uno puede ir acompañado, ¿no? De la misma persona que fue nuestra pareja en la vida mortal. Eso me pareció muy hermoso, muy bonito. ¿Mm? Ujú. Aparte vamos a tener acompañantes morontiales, acompañantes, en fin, eh, en Abona y en el paraíso también. Sí. ¿Alguien quería decir algo más? Ok. Entonces seguimos ahora con la parte biológica, el instinto de copulación. Renato me dijo que no leía. José Luis, por favor. Uno, el instinto de copulación. A pesar del abismo de personalidad que existe entre los hombres y las mujeres, el impulso sexual es suficiente para asegurar su unión con vistas a la reproducción de la especie. Este instinto operaba eficazmente mucho antes de que los humanos empezaran a experimentar lo que se llamaría más tarde amor, entrega y lealtad conyugal. La copulación es una propensión innata y el matrimonio es su repercusión social evolutiva. Continúe con el siguiente. El interés y el deseo sexual no eran pasiones dominantes en las gentes primitivas, simplemente los daban por sentados. Toda la experiencia reproductora estaba desprovista de embellecimientos imaginativos. La pasión sexual absorbente de los pueblos más civilizados se debe principalmente a las mezclas de razas, sobre todo cuando la naturaleza evolutiva se vio estimulada por la imaginación asociativa y la apreciación de la belleza de los noditas
y los adanitas. Pero las razas evolutivas absorbieron tan poca cantidad de esta herencia andita que no les aportó suficiente autocontrol de las pasiones animales, avivadas y estimuladas a su vez por una agudización de la conciencia sexual y una intensificación de sus impulsos. De todas las razas evolutivas, el hombre rojo era el que tenía el código sexual más elevado. Ok, muchas gracias, tocayo. Miren ustedes, em, yo diría que existe un abismo entre el hombre y la mujer. Las personalidades y caracteres masculinos y femeninos son muy distintos, ¿no? Pueden haber los mismos gustos, aficiones, qué sé yo, pero el hombre y la mujer son simplemente distintos, completamente distintos, ¿no? Pero se complementan, ¿ok? Ahora, hablando del impulso sexual o instinto de copulación, o sea, la atracción en ambos sexos, lo cual es lo normal que los sexos opuestos se atraigan, ¿no? Eso sí es idéntico en ambas, ¿no? Y más que suficiente para asegurar su unión o su apareamiento, podríamos decirlo en términos biológicos, con fines reproductivos y de preservación de la especie, ¿ok? Después nos hablan del instinto sexual. El instinto sexual es algo puramente biológico y es algo muy poderoso, ¿no? Y tiene un propósito que es la preservación de la especie. Y es muy anterior a lo que llamamos, pues, amor, entrega, fidelidad, lealtad conyugal. Perdón. El instinto, o sea, el instinto de copulación es innato y el matrimonio es su repercusión social. Después nos hablan de las gentes, perdón, la- la- los pueblos primitivos, las gentes primitivas. Disculpe. Las gentes primitivas carecían de romanticismo o de imaginación en sus experiencias sexuales, ¿ok? Las experiencias sexuales se daban espontáneamente, o sea, yo diría que hasta sin malicia, ¿no? Y lo que nosotros llamamos la pasión, la atracción así sexual, llena de imaginación y de fantasía, vino mucho después. Vino cuando los andonitas aprendieron a apreciar la belleza de noditas y adanitas. Los veían distintos, los veían superiores a ellos, ¿no? Los andonitas modestamente habían sido la primera raza, ¿no? Entonces, es ahí cuando comienza a desarrollarse la imaginación creativa de verse, o sea, soñarse, ¿no? Como pareja de uno de estos seres que eran, pues, tan bellos en comparación con ellos, ¿no? Bien, pero la mezcla racial entre andonitas con anditas no significó, dice, un mejor autocontrol de las bajas pasiones humanas o bajas pasiones animales humanas, ¿no? Sino más bien agudizó la conciencia sexual, intensificando sus impulsos, ¿no? O sea, cuando recibimos la sangre andita, o sea, se sublimó un poco el instinto, pero no se redujo ni tampoco se pudo controlar más eficientemente, ¿no? Bien. Y finalmente nos dicen que el hombre rojo era el que tenía el código sexual más alto. Entonces me puse a pensar a qué se refieren con esto, ¿no? Y creo que se refiere a que ellos eran los, digamos, los más racionales en cuanto a impulso sexual. Recuerden que habíamos leído que la mayoría de estos hombres rojos eran monógamos, ¿no? Y para llegar a la monogamia vamos a ver que hay toda una evolución y no es fácil, ¿no? Bien. Ah, pasamos a la siguiente sección. Rita, por favor. Acá nos van a hablar cómo es la regulación sexual con el matrimonio. La regulación sexual en relación con el matrimonio indica: 1. El progreso relativo de la civilización. La civilización ha exigido cada vez más que la satisfacción sexual se canalice de manera útil y conforme a los usos y costumbres.
2, la proporción de estirpe andita que hay en un pueblo cualquiera. Entre estos grupos, el sexo se ha convertido en la expresión de lo más alto y lo más bajo de su naturaleza, tanto física como emocional. Continúa, Rita. Las razas Sanjik tenían pasiones animales normales, pero mostraban poca imaginación o apreciación por la belleza y el atractivo físico del sexo opuesto. Incluso las razas primitivas de hoy en día son prácticamente ajenas a lo que se llama atractivo sexual. Estos pueblos no mestizos tienen un instinto de copulación bien definido, pero su atracción al sexo no es suficiente para crear problemas serios que requieren un control social. Gracias, Rita. Muy bien. Cuando el matrimonio es capaz de regular la relación sexual, significa que, uno, la civilización ha progresado y dos, que hay una proporción de sangre andita capaz de convertir el sexo en lo más alto o en lo más bajo de la naturaleza física y emocional, nos dicen así. Las razas Sanguik tenían pasiones animales normales, pero no apreciaban la belleza del sexo opuesto, además de tener poca imaginación romántica. Nos dicen además que las razas primitivas de la actualidad, no mestizas, o sea, las que menos se han mezclado, ¿no? Son ajenas a lo que se conoce como atracción sexual, lo cual no genera problemas serios que requieran del control social, ¿no? Esto lo interpreto como que en ellos hay menos riesgo de infidelidad o de violaciones, en fin, ¿no? Después nos dicen que el instinto de apareamiento es muy poderoso, como el hambre y el instinto de conservación, pero creo que esto está más adelante. A ver, ¿nos lees, Mayra, estos dos siguientes párrafos cortos? ¿Cómo no? El instinto de copulación es una de las fuerzas físicas dominantes que impulsan a los seres humanos. Es la única emoción que bajo un señuelo de satisfacción individual engaña eficazmente al hombre egoísta para que ponga el bienestar y la perpetuación de la raza muy por encima de la comodidad individual y la libertad personal de vivir sin responsabilidades. Desde sus primeros comienzos hasta los tiempos modernos, el matrimonio como institución refleja la evolución social de la tendencia biológica del hombre a perpetuarse. La perpetuación de la especie humana en vías de evolución queda asegurada por este impulso racial de copulación, un ansia de que se llama sin excesivo rigor atracción sexual. Este gran ímpetu biológico se convierte en el núcleo impulsor de todo tipo de instintos, emociones y hábitos asociados físicos, intelectuales, morales y sociales. Muy bien, muy bien. A ver, hasta ahí nomás. Entonces estábamos hablando de eso, ¿no? Que el instinto de apareamiento es muy poderoso. Podríamos compararlo así como el hambre, ¿no? O el instinto de conservación, o el instinto maternal de las hembras, ¿no? Pero es el único, nos dicen, em, que como emoción engaña eficazmente al hombre egoísta para que perpetúe la especie primero y después tenga que asumir responsabilidades y dejar un poco al lado su comodidad personal, ¿no? Entonces, el placer que produce, ¿no? El apareamiento hace que el hombre no piense en eso, pero después tenga que asumirlo, ¿no? Bien, algunos no lo asumen, pero ya eso es otra cosa, ¿no? Bien, en el siguiente párrafo enfatizan que la atracción sexual, ¿no? Que es un gran ímpetu biológico, que se convierte en el núcleo propulsor de todo tipo de otros instintos, de otras emociones, ¿no? Hábitos, tanto físicos como morales y sociales, ¿no? Bien, a ver, los dos siguientes nos lee, por favor, Rubén. Ok, a ver. El acopio de alimentos era la motivación principal entre los salvajes,
Pero cuando la civilización asegura que no falte el alimento, el impulso sexual se vuelve muchas veces dominante y por eso necesita siempre regulación social. En los animales, la propensión al apareamiento está controlada por la periodicidad del instinto, pero como el hombre es un ser autocontrolado, en gran medida, el deseo sexual no es del todo periódico. Se hace pues necesario que la sociedad obligue al individuo a controlarse. Ninguna emoción o impulso al que el ser humano se entregue sin frenos ni medida puede producir tanto daño y sufrimiento como este poderoso ímpetu sexual. La sumisión inteligente de este impulso a las regulaciones de la sociedad es la puerta suprema de la existencia efectiva de cualquier civilización. El autocontrol, un autocontrol cada vez mayor, es la exigencia creciente de la humanidad que progresa. El secreto, la falta de sinceridad y la hipocresía pueden encubrir los problemas sexuales, pero no los solucionan ni mejoran la ética. Muy bien. Estos dos últimos párrafos son muy interesantes, ¿no? Dicen, después de saciar el hambre, el impulso sexual se hace dominante y requiere de regulación social, ¿ok? Este, a diferencia de los animales que tienen sus periodos, ¿no? De apareamiento, sus épocas de celo, ¿no? Se le llama así. Cuando eso no sucede en el ser humano dice es autocontrolado, o sea, debería ser autocontrolado y al final dicen que en la medida que se autocontrole será más civilizado, ¿no? Entonces, cuando un ser humano dice da rienda suelta a esos instintos, ese instinto es uno de los que causan más daño y sufrimiento, ¿no? Ninguno es tan dañino como este ímpetu sexual. Bien. Y cuando los individuos son capaces de someterse a las regulaciones sociales sobre el sexo y la reproducción, significa que se ha alcanzado ya un nivel de civilización, que existe una sociedad civilizada. Bien. Una humanidad que progresa exige el autocontrol, dice. ¿Ok? Ahí ya enfatizan sobre esto del autocontrol. Y cuando hay, y lo último me pareció muy pintoresco, ¿no? Dice, cuando hay relaciones secretas, ¿no? Falta de sinceridad, de hipocresía, se pueden encubrir, ¿no? Los problemas sexuales, pero eso no mejora la moralidad ni la ética. Bien. Los tabúes. Marlene, por favor, nos lees el primer párrafo. Segundo, los tabúes restrictivos. La historia de la evolución del matrimonio es simplemente la historia del control sexual mediante la presión de restricciones sociales, religiosas y civiles. La naturaleza apenas reconoce a los individuos, no atiende a la llamada moralidad, está interesada única y exclusivamente en la reproducción de la especie. La naturaleza insiste imperiosamente en la reproducción, pero se desentiende de los problemas resultantes para que los resuelva la sociedad y crea así un grave problema permanente a la humanidad evolutiva. Este conflicto social consiste en una guerra sin fin entre los instintos básicos y la ética que evoluciona. Ok, a ver, vamos a comentar brevemente esto, ¿no? Bien, esta sección trata de los tabúes. Los tabúes son una forma de restringir o de controlar la sexualidad, ¿no? Bien, entonces, hablando de control de la sexualidad mediante restricciones sociales, religiosas y civiles, dice, eso ha marcado la historia evolutiva del matrimonio. La naturaleza se expresa biológicamente, ¿no es cierto? O sea, solo le interesa la preservación de la especie, ¿no? La naturaleza solo le preocupa que los seres se reproduzcan, ¿no? Y no le preocupa el individuo en sí, menos su moralidad, ¿no? La naturaleza, a través de sus poderosos instintos, ¿no? Incita a la reproducción y deja que la sociedad resuelva o regule los problemas derivados, ¿no? Deja que la sociedad imponga la ética, ¿no? Y la moral sobre estos instintos básicos. Bien. Sonny, ¿nos quisieras leer o prefieres abstenerte? No, no veo.
Porque como Posible estoy que con un celular, como que está muy chiquita la letra. no te preocupes. Glorita, por favor, toma los dos siguientes párrafos. Gloria, ¿estás ahí? No sé si ha tenido que ser. Perdón, estaba teniendo Bien. Sí, adelante, cerrado Gloria. el micrófono. Las primeras razas regulaban poco o nada las relaciones entre los sexos y esa licencia sexual hacía inútil la prostitución. A día de hoy, los pigmeos y otros grupos atrasados carecen de institución matrimonial. Un estudio de estos pueblos revela los sencillos hábitos sexuales de las razas primitivas. Pero los pueblos antiguos se deben estudiar y juzgar siempre a la luz de los criterios morales de los usos y costumbres de sus respectivas épocas. Sin embargo, el amor libre nunca ha sido bien visto entre las gentes que han superado el salvajismo absoluto. En cuanto empezaron a formarse grupos sociales, aparecieron los códigos matrimoniales y las restricciones conyugales. El emparejamiento ha progresado así a través de una multitud de transiciones, desde un estado de licencia sexual casi completa hasta la restricción sexual relativamente completa que imponen las normas del siglo XX. Gracias, Glorita. Miren ustedes, en un principio no había restricciones, ¿no? Y al no haberlas, por lo tanto, no había prostitución, no existía eso. Y nos hablan de los pigmeos en el África, ¿no? Y otras tribus que carecen de la institución matrimonial, o sea, están viviendo esa época de la evolución, ¿no? En nuestros días, se está viendo todavía eso en esas tribus, ¿no? Africanas. Pero los pueblos que han superado el salvajismo absoluto, ¿no? Han visto siempre el amor libre como algo malo y empezaron digamos, a crearse esos códigos y esas restricciones matrimoniales o conyugales, ¿no? Entonces, así ha evolucionado la sociedad hasta llegar a una restricción sexual relativamente completa en el siglo XX, el siglo donde se dictó el libro de Urantia. Bien, seguimos. Renato, por favor. Perdón, En Renato. en las primeras etapas de desarrollo tribal, los usos y costumbres y los tabúes restrictivos eran muy rudimentarios, pero mantenían a los sexos separados, lo que favorecía la tranquilidad, el orden y la laboriosidad. Y así empezó la larga evolución del matrimonio y la familia. Las costumbres sexuales sobre el vestido, los adornos y las prácticas religiosas tuvieron sus orígenes en esos primeros tabúes que definían el alcance de la libertad sexual y terminaron por crear los conceptos de vicio, crimen y pecado. No obstante, existió durante mucho tiempo la costumbre de suspender toda reglamentación sexual en las grandes festividades, sobre todo el 1 de mayo. Las mujeres han estado siempre sujetas a tabúes muy restrictivos que los hombres. Los primeros usos y costumbres concedían el mismo grado de la libertad sexual a las mujeres no casadas que a los hombres, pero siempre se ha exigido a las esposas que sean fieles a sus maridos. El matrimonio primitivo no restringía mucho la libertad sexual del hombre. En cambio, para la mujer era el fin de la licencia sexual. Las mujeres casadas han llevado siempre alguna marca para distinguirlas como clase aparte: el peinado, la ropa, el velo, el aislamiento, los adornos o los anillos. Ok, gracias. Entonces, miren, aparecieron usos y costumbres, así como tabúes restrictivos, para mantener los sexos separados y así favorecer un orden, una tranquilidad en el trabajo. Después de eso, ¿no? El matrimonio y la familia. Los primeros tabúes y prácticas religiosas obligaron a cierta vestimenta y adornos en hombres y en mujeres, definiendo así los límites de la libertad sexual y creando los conceptos de vicio, crimen y pecado. ¿Ok? O sea, el que no cumplía con estos tabúes, o sea, la mujer que no se cubría ciertas partes o no, estaba cometiendo un crimen, ¿no? Bien.
Sin embargo, estas restricciones, ¿no? Tenían su día, su excepción, digamos. Había un día en el año en donde se suspendía toda esa reglamentación sexual y nos hablan del 1 de mayo. No sé por qué era el 1 de mayo, la verdad. Bien. Pero también dicen en otras grandes festividades. ¿No? Bien. Y después, hablando de los tabúes, creo que esto está en este último párrafo, la mayoría de esos tabúes recaían en la mujer, no tanto en el hombre. Eh, y sin embargo, en un principio, hombres y mujeres tenían la misma libertad sexual mientras fueran solteras las mujeres, ¿no? Luego del matrimonio, siempre se le exigió a la mujer ser fiel a su marido, pero no al marido. Y una mujer casada debía declarar su estado civil a través de un cierto tipo de peinado o un atuendo, una ropa que la diferenciaba de las solteras, el anillo, en fin, adornos, un velo, además de aislamiento, o sea que no podía exponerse mucho. Ustedes ven que eso hasta ahora se mantiene en algunas culturas, ¿no? Bien, tienen a la mujer un poco así relegada, restringida, si es una mujer casada que pertenece ya a un hombre. Muy bien. Seguimos. Rita, por favor. Siguiente sección. 3. 3. Los primeros usos y costumbres matrimoniales. El matrimonio es la respuesta institucional del organismo social a la tensión biológica permanente generada por el infatigable impulso de reproducción, de autopropagación del hombre. La copulación es universalmente natural y a medida que la sociedad evolucionaba de lo simple a lo complejo, se produjo una evolución correspondiente en los usos y costumbres de emparejamiento, la génesis de la institución marital. Donde quiera que la evolución social haya progresado hasta la etapa en que se establecen los usos y costumbres, aparece el matrimonio como institución en vías de evolución. ¿Sigo con el otro? A ver, creo que el otro se aparta un poquito de esto. Sí, no. Vamos a Sí, comentar es brevemente, ¿no? separado. Entonces, acá nos dan una primera definición del matrimonio, ¿no? Al decirnos que el matrimonio es la respuesta del organismo social al instinto biológico de reproducción, ¿ok? Entonces, cuando una sociedad entra en la etapa de usos y costumbres, aparece la institución del matrimonio. Y en el matrimonio siempre ha habido y siempre habrá dos ámbitos distintos. El aspecto externo, ¿no? O sea, el emparejamiento, todo el mundo ve la pareja, ¿no? Que se casó, y el aspecto íntimo, el aspecto personal ya de esa pareja, ¿no? Eso es interesante, ¿no? Hombres y mujeres siempre se han rebelado contra las regulaciones sexuales impuestas por la sociedad, ¿no? Y este problema sexual se remonta siglos atrás. La sociedad procura la autoconservación, pero la autoperpetuación es asegurada por el instinto. Ujú. Bien. Léete el siguiente, creo que esto es lo que acabamos de comentar. Léete, Rita, por favor. Siempre ha habido y siempre habrá dos ámbitos distintos en el matrimonio: los usos y costumbres. Las leyes que regulan los aspectos externos del emparejamiento y las relaciones, por otra parte, secretas y personales entre hombres y mujeres. El individuo se ha rebelado siempre contra las regulaciones sexuales impuestas por la sociedad. Y he aquí la causa de este multisecular problema sexual. La autoconservación es individual, pero lo lleva a cabo el grupo, mientras que la autoperpetuación es social, pero se garantiza por impulso individual. Así es, y esto ya nos hemos adelantado en comentarlo. Gracias, Rita. Mayra, ¿nos lees el siguiente, por favor? Cuando los usos y costumbres se respetan, tienen sobrado poder para refrenar y controlar el ímpetu sexual, como se ha demostrado en todas las razas. Las normas matrimoniales han sido siempre un indicador del fiel
fiel del poder de los usos y costumbres del momento y de la integridad funcional del gobierno civil. Pero los primeros usos y costumbres en cuanto a sexo y empareja- de vuelta, vuelvo, y emparejamiento eran una masa de regulaciones incoherentes y rudimentarias. Los padres, los hijos, los parientes y la sociedad tenían todos intereses contrapuestos en las regulaciones matrimoniales. A pesar de ello, las razas que exaltaron y practicaron el matrimonio evolucionaron de forma natural hasta niveles más altos y sobrevivieron en mayor número. En los tiempos primitivos, el matrimonio era el precio de la posición social. Poseer una esposa era un símbolo de distinción. El día de su boda suponía para el salvaje el inicio de la responsabilidad y la entrada en la edad adulta. Unas veces el matrimonio se ha considerado como un deber social, otras como una obligación religiosa e incluso otras como una exigencia política para proporcionar ciudadanos al Estado. Ok. A ver, vamos a comentar eso brevemente, ¿no? Entonces, el instinto o ímpetu sexual ha sido refrenado, ¿no? Y controlado por los usos y costumbres de la sociedad, ¿no? En todas las razas. Y estos usos y costumbres han impuesto las normas matrimoniales, muchas veces incoherentes, pero donde se ha respetado ese orden matrimonial, la sociedad ha avanzado a niveles más altos y ha sobrevivido en mayor número, ¿no? En tiempos primitivos, tener esposa era un símbolo de posición sexual, perdón, de posición social, de estatus, ¿no? El hecho de casarse significaba entrar en la vida adulta y asumir responsabilidades, ¿no? Y que en una época el matrimonio se consideraba como un deber, no solo social, sino una obligación religiosa a veces o política para proporcionar más ciudadanos al Estado. Bien, seguimos. Rubén, por favor, nos lees el siguiente párrafo. Muchas de las primeras tribus exigían realizar hazañas de robos como requisito para el matrimonio. Los pueblos posteriores sustituyeron esas incursiones de saqueo por contiendas atléticas y juegos competitivos. El primer premio otorgado a los ganadores era el derecho a elegir entre las jóvenes cazaderas del momento. Entre los cazadores de cabezas, un joven podía casarse hasta que no, dice, entre los cazadores de cabezas, un joven no podía casarse hasta que poseyera al menos una cabeza, aunque a veces esos cráneos se podían comprar. A medida que la compra de esposas fue decayendo, se instauró la costumbre de adjudicarlas mediante concursos de adivinanzas, una práctica que aún sobrevive entre muchos grupos de hombres negros. Con el avance de la civilización, ciertas tribus pusieron las duras pruebas matrimoniales de resistencia masculina en manos de las mujeres, que podían así favorecer a los hombres de su elección. En esas pruebas prematrimoniales, los pretendientes debían demostrar su valía como guerreros y cazadores, así como su capacidad de mantener una familia. Durante mucho tiempo se exigió que el novio viviera por lo menos un año con la familia de la novia para trabajar allí y demostrar que era digno de la esposa que buscaba. Gracias. Yes. Sí. Entonces, acá nos narran ciertas costumbres primitivas, ¿no? Como la exigencia de realizar alguna hazaña para merecer a una esposa, ¿no? Como incursiones de saqueo, contiendas atléticas o juegos competitivos. Y los vencedores tenían el privilegio de elegir entre las doncellas, ¿no? Casaderas disponibles en la tribu. Nos hablan también de cazadores de cabezas. No entiendo bien esto. ¿Qué sería? ¿Eran cabezas humanas o de cabezas de animales? No, no me queda muy claro esto. Eh, Creo que era de cabezas humanos. de cabezas Algo tiene humanas, que ¿no? ver con los que reducían las cabezas, ¿no? Como los Lo- jíbaros ahí en el Ecuador, creo, Exacto. ¿no? Sí. Bueno, entonces debe ser eso, ¿no? Pero también podían comprarla, dice. O sea que se salvaban de ir a matar a alguien.
Bien, eso fue reemplazado por concursos de adivinanzas que dice aún existen en algunas tribus negras africanas. ¿No? Después fueron las mujeres las que imponían las pruebas a los hombres que elegían, los cuales debían demostrar sus capacidades de lucha. Sí, pero creo que esto lo narran más adelante. A ver, este, Rubén, Marlene, por favor, nos sigues leyendo los dos siguientes. Los requisitos para una esposa eran la capacidad de trabajar duro y de tener hijos. Se le exigía que ejecutara cierta cantidad de trabajo agrícola en un tiempo dado. Y si había tenido hijos antes del matrimonio, era aún más valiosa, pues su fertilidad estaba asegurada. El hecho de que los pueblos antiguos consideraran la soltería como una vergüenza o incluso un pecado explica el origen de los matrimonios entre niños, puesto que había que casarse cuanto antes mejor. También estaba generalizada la creencia de que las personas no casadas no podían entrar en el país de los espíritus. Y esto fue un incentivo más para casar a los niños incluso al nacer y a veces antes del nacimiento con supeditación a su futuro sexo. Los antiguos creían que hasta los muertos tenían que estar casados. Los casamenteros originales se emplearon para negociar matrimonios entre individuos difuntos. Uno de los padres cargaba a estos intermediarios que concertaban el matrimonio de un hijo muerto con una hija muerta de otra familia. Entre los pueblos más recientes de la edad normal para casarse era la pubertad, pero esta edad ha avanzado en proporción directa al progreso de la civilización. En la evolución social surgieron enseguida órdenes peculiares de célibes, tanto hombres como mujeres, iniciadas y mantenidas por personas más o menos desprovistas de necesidades sexuales normales. Ah, ok. Bien. Entonces, acá nos había faltado un pedacito de comentar, ¿no? Esto de la convivencia, por lo menos un año, ¿no? Em, entonces, entre estas costumbres primitivas que habían, aparte de la caza, la lucha, las cabezas, en fin, se exigía que el novio viviera al menos un año con la familia de la novia para demostrar que era digno de esa mujer elegida, ¿no? A la mujer se le imponía pues hacer tareas agrícolas en un tiempo dado y demostrar que podía tener hijos, porque una mujer era más valiosa si demostraba que era fértil o que ya había tenido hijos. Bien, bien. Los pueblos antiguos, dicen, despreciaban la soltería y es así como se originan los contratos matrimoniales, inclusive entre niños. em, o antes de nacer, se van a ese extremo, ¿no? Pues todos debían casarse y cuanto antes mejor, ¿no? Se creía que las personas no casadas, no solamente estaba mal, sino que tampoco podían entrar en el mundo de los espíritus, ¿no? Y si habían muertos solteros, tenían que casarse con otro difunto. Y este es el origen de esos casamenteros, o sea, los casamenteros comenzaron casando a muertos, ¿no? Nos cuenta acá. O sea, algo que nadie se hubiera imaginado, ¿no? O sea, las personas no casadas, este, que habían muerto, tenían que casarse muertas, ¿no? Y para eso aparecieron estos casamenteros o casamenteras, ¿cómo sería? Después nos hablan la edad, para casarse era la pubertad, pero la edad se ha ido alargando en relación directa con el avance de la civilización, ¿no? Eh, y- ¿Qué más? Eh, Continuando con la evolución social, apareció el celibato, creo. Eso está más adelante. Ah, sí, acá, esto lo acabamos de leer, ¿no? Órdenes peculiares de hombres y mujeres que renunciaban voluntariamente al matrimonio, ¿no? Que eran iniciadas y mantenidas por personas más o menos desprovistas de esas necesidades sexuales. Eso hasta ahora existe, ¿no? Sí, Marlene, querías agregar algo. Sí, aquí en Colombia, por fortuna este año,
se legisló al respecto y ya prohíben el casamiento entre menores de edad, porque aquí hay muchas tribus que casaban a las niñas de 10, 12 años y ya empezaban a tener sus hijos, eh, pues su vida marital muy, muy niñas. Entonces ya por fortuna, solo hasta después de los 18 años, que son mayores de edad, tienen la potestad de casarse. Así los padres piensen lo contrario, ¿no? Ujú, ujú. Ciertamente, mira, donde yo trabajaba en Lima, en el hospital de maternidad, había un pabellón especial para madres adolescentes, porque tienen pues más problemas, ¿ah? Aparte de no estar maduras, bien preparadas para pasar la experiencia del parto, ¿no? Hay una serie de patologías que se dan con más frecuencia a edad temprana. Pero más adelante, cuando lleguemos a la cuarta parte, vamos a ver que creo que María conoció a José, los padres terrenales de Cristo Miguel, cuando ella tenía 13 años, ¿no? Y creo que se casaron de 15 o 16, algo así. Eso era común en esa época, o sea que ella fue casi casi una madre adolescente cuando tuvo a Jesús, ¿no? Bien, ok, seguimos estos datos históricos interesantes que nos narra este documento. Gracias, Mayra. Rubén, perdón, le toca eh, ha leído Rita, creo, ¿no? Le toca a Mayra. Mira, que no lo sé, ¿Ha Marlene. leído Rita? No, Perdona. ya leí yo, pero creo que después leyó Le Marlene toca. y después Mayra, que no, o Rubén. Creo que le toca a Marlene Gloria. hizo su comentario. Este, Creo que A quien le toque es Así a a Gloria. Gloria. A a Gloria. Rubén, Marlene y le toca a Gloria, exactamente. Gracias. A ti te toca, Glorita. muchas tribus permitían a los miembros del grupo gobernante tener relaciones sexuales con la novia justo antes de ser entregada a su marido. Cada uno de estos hombres daba un regalo a la muchacha y así se originó la costumbre de hacer regalos de boda. Entre algunos grupos se esperaba que una joven se ganara su dote, que consistía en los regalos recibidos como recompensa por sus servicios sexuales en la sala de exhibición de la novia. Algunas tribus casaban a los jóvenes con viudas y mujeres mayores, y cuando luego enviudaban se les autorizaba casarse con chicas jóvenes. De este modo se aseguraban, según decían, de que ambos padres no fueran insensatos, como suponía sería el caso si se permitía emparejarse a dos jóvenes. Otras tribus limitaban el emparejamiento a grupos de edad similar, y fue la limitación del matrimonio a ciertos grupos de edad lo que originó las primeras ideas de incesto. Entre paréntesis, hoy en día en la India no existe limitación de edad para el matrimonio. Ujú. Entre ¿No? paréntesis ponen eso. Sí, y léete este último párrafo también. Sí. Bajo ciertos usos y costumbres, enviudar era terrible para la mujer, ya que mataban a las viudas o las obligaban a suicidarse sobre las tumbas de sus maridos, pues se suponía que debían pasar al país de los espíritus con sus cónyuges. La viuda superviviente era culpada casi siempre de la muerte de su marido. Algunas tribus las quemaban vivas. Las viudas que sobrevivían llevaban una vida de luto continuo y restricciones sociales insoportables, porque solía estar mal visto que se volvieran a casar. Ustedes, estos párrafos me parecieron horribles, ¿no? Pero ya había oído hablar de esas costumbres que seguramente persisten en algunas tribus, ¿no? Que consiste en entregar a la novia a miembros del grupo gobernante de la tribu para que estos tengan relaciones con ellos tengan, o sea, eh, tengan relaciones sexuales con la novia antes de ser entregada a su marido, ¿no? Y hasta ahora existe, me parece. Luego dicen que le hacían regalos, ¿no? Y que de ahí viene la costumbre de los regalos de boda. Qué feo origen eh, de los regalos de boda.
Y en otras tribus obligaban a los jóvenes para que se casaran con las viudas, ¿no? Primero debían casarse con una viuda para luego tener derecho de casarse con otra mujer de su edad o más joven, ¿no? Bien, este, pero tenían que esperar que la viuda se muriera para poder estar libres y poderse casar después con una mujer joven, ¿no? Mientras que en otras tribus solo permitían el apareamiento de parejas de edades similares, ¿no? La restricción matrimonial por edad dio origen a los incestos. Supongo que al no encontrar una pareja de la edad exigida, optaban por un miembro de la familia, ¿no? O que podía ser hasta una hermana. Finalmente nos dicen que incluso ahora en la India no hay restricciones de edad para el matrimonio, o sea, pueden casar a una persona a cualquier edad, incluso contra su voluntad. También eso me parece bastante primitivo, ¿no? O sea, pueden haber grandes diferencias de edad y el matrimonio se permite. La India es un país donde el matrimonio infantil se sigue practicando, así como en Bangladesh, alcanzando el 40% de los matrimonios infantiles que se dan en el mundo. ¿Se imaginan ustedes? Bien, después encontré que en 1829, Lord William Bentinck, que fue el primer gobernador de la India británica, prohibió esa costumbre que le decían el sati, ¿no? La costumbre esta es una práctica hindú de quemar a la viuda en la misma pira funeraria de su marido, ¿no? Esto me parece terrible, ¿no? O sea, la viuda tenía que morir. A la viuda, primeramente la culpaban de la muerte del marido. Y entonces, por lo tanto, tenía que irse con el marido, ¿no? ¿Se imaginan ustedes? Entonces, este señor inglés, ¿no? Que venía de otra cultura, prohibió eso. Le pareció horrible que mataran así a las mujeres. Pero después vino alguien después de él y lo recuperó porque dijo que era una costumbre ancestral. Bien, esas cosas han pasado en este mundo y siguen pasando. Bueno, eh, las mujeres viudas siempre, como les digo, eran culpables de la muerte del marido y si no las mataban, ¿no? O obligaban a suicidarse, le- las obligaban a un luto permanente, así como a una serie de restricciones sociales insoportables, ¿no? Como impedirles que se volvieran a casar, como dice acá. Bueno, que estaba muy mal vista que la viuda se volviera a casar. Felizmente todo eso se ha superado en la mayor parte del mundo. Ok. En Y- aquellos tiempos se alentaba muchas prácticas consideradas hoy como inmorales. Era bastante habitual que la esposa primitiva se enorgulleciera de las aventuras de su marido con otras mujeres. La castidad de los jóvenes era un gran obstáculo para el matrimonio. Haber tenido hijos antes del matrimonio hacía a una mujer mucho más atractiva como esposa, ya que el hombre estaba seguro de tener una compañera fértil. Muchas tribus primitivas tenían establecido el matrimonio de prueba hasta que la mujer quedara embarazada, y entonces se celebraba la ceremonia oficial de la boda. Entre otros grupos, la boda no se celebraba hasta que nacía el primer hijo. Si una esposa era estéril, tenía que ser reprimida por sus padres y se anulaba el matrimonio. Los usos y costumbres exigían que toda pareja tuviera hijos. En aquellos matrimonios de prueba primitivos no había ni un asomo de libertinaje. Era simple, eran simples pruebas de fecundidad totalmente sinceras. En cuanto quedaba demostrada la fertilidad, las partes contrayentes se casaban de por vida. Cuando las parejas modernas se casan con la reserva mental de divorciarse cómodamente si su vida de casados no les gusta, están contrayendo en realidad una forma de matrimonio de prueba muy inferior a a las honestas aventuras de sus ancestros menos civilizados. ok, ok. Muy bien, estos son los últimos párrafos de esta sección, ¿no? Entonces nos dicen que antiguamente se permitían prácticas que ahora se considerarían como inmorales, ¿no? Como por ejemplo,
las esposas se enorgullecían de que sus maridos tuvieran aventuras sexuales con otras mujeres, ¿no? O que se prefiriera una mujer no virgen, incluso que hubiera tenido algún hijo, y de esa forma se hacían más atractivas por haber demostrado su fertilidad, ¿no? Después, que en muchas tribus primitivas tenían establecido el matrimonio de prueba. En el Perú, y aquí seguro Rubén me podría complementar lo que me falta saber. En el Perú se practicaba lo que se llama el Servinacui o Servinacuy, y que seguramente en algunos pueblos de la sierra del Perú todavía hay eso, para asegurarse de que la mujer podía engendrar un hijo y de que la pareja pudiera conocerse mejor y llevarse bien, ¿no? Ya de casados, ¿no? En esa época se exigía que toda pareja tuviera hijos. Otros grupos postergaban la boda hasta que nacía el primer hijo, y así la esposa eh, ya demostraba su fertilidad, pero si la esposa resultaba ser estéril, regresaba con sus padres y se anulaba el matrimonio, ¿no? Em, Ahora, finalmente nos dicen que ese matrimonio de prueba era bien intencionado, en realidad, tenía como fin simplemente demostrar la fertilidad de la pareja y que podían llevarse bien pasado un tiempo, ¿no? Aquí hay parejas que se casan y al año ya se están divorciando. Entonces, y cuando quedaba demostrada la fertilidad ya se casaban, y se casaban para toda la vida, ¿no? Actualmente las parejas se casan teniendo en mente el divorcio, o sea, si la cosa no funciona, tengo sí, siempre la posibilidad de anular o romper el matrimonio, ¿no? Dice, el revelador dice que en ese caso, ¿no? Ese es como una convivencia, perdón, como un matrimonio de prueba, pero menos civilizado que lo que era anteriormente el matrimonio de prueba, ¿no? Porque no hay un sincero compromiso. Sí, Sonny, querías agregar algo. Sí, hasta la fecha de hoy, bueno, lo que sé, los musulmanes se pueden casar con 4 mujeres. Con 5, creo, hasta 5, pero siempre y cuando Hasta, demuestren que hasta las pueden mantener, dice, que pueden mantener. Eso vamos a verlo más adelante, justo. Ah, Vamos a ver eso de los musulmanes. Bien, gracias, Sonny. No hay problema. Algo quería decir antes, sobre los matrimonios El Servina. entre difuntos, Ah, todavía se dan. Antes de salir de la sección, todavía se dan en la iglesia mormona. En la iglesia mormona todavía se siguen casando por los difuntos. yo sé que en los mormones en una época se permitía la poligamia, pero que dice Ah, que claro. ya no. No, ahora lo que se permite es volverse a casar si es que la esposa muere, pues, ¿no? Entonces se Oh, vuelven a casar con otro. Sí, eso órale. sí. Listo, eso no más quería decir. Gracias, Rubén. Muy bien, pasamos a la siguiente sección. Este documento tiene 6 secciones, no son muy largas, tal vez podamos terminarlo. A ver, el matrimonio bajo los usos y costumbres. Le tocaría ha leído José Luis. Rita, por favor. 4. El matrimonio bajo los usos y costumbres relativos a la propiedad. El matrimonio ha estado siempre estrechamente vinculado tanto con la propiedad como con la religión. La propiedad ha estabilizado el matrimonio y la religión lo ha moralizado. El matrimonio primitivo era una inversión, una especulación económica. Tenía mucho más de negocio que de aventura amorosa. Los antiguos se casaban por ventaja y bienestar del grupo. Por eso los matrimonios los planeaba y concertaba el grupo, los padres y los ancianos. Los usos y costumbres relativos a la propiedad estabilizaron eficazmente la institución matrimonial, como queda confirmado por el hecho de que el matrimonio era más permanente entre las primeras tribus que entre muchos pueblos modernos. Ok, ok. Entonces,
El matrimonio, desde sus inicios, ha estado fuertemente vinculado a bienes de valor económico y también a la religión, ¿no? La religión ha moralizado y ha consagrado la unión entre los cónyuges, mientras que la parte económica, traducidos en derechos de propiedad, le ha dado la estabilidad al matrimonio. Por esa razón, los matrimonios de antes eran más permanentes que los de hoy. ¿No? Bien, entonces era algo así como una inversión, nos acaba de leer Rita. Sí. Seguimos. Mayra, por favor. Ah, Sí. perdón, A es que medida, no veo la parte de arriba. aquí la Ok, medida. ok. Sí. A medida que la civilización avanzaba, la propiedad privada fue ocupando un lugar más importante en los usos y costumbres y el robo se convirtió en el máximo delito. El adulterio era considerado como una forma de robo, una violación de los derechos de propiedad del marido. Por eso, no figura de forma específica en los primeros códigos ni en los usos y costumbres anteriores. La mujer empezaba siendo propiedad de su padre, que transfería su título al marido, y todas las relaciones sexuales legalizadas surgieron de estos derechos de propiedad preexistentes. El Antiguo Testamento trata a las mujeres como una forma de propiedad. El Corán enseña que son inferiores. El hombre tenía derecho a prestar a su esposa a un amigo o invitado, y esta costumbre subsiste aún entre ciertos pueblos. Mm. A ver, a ver, a ver. Entonces aquí nos dicen que la propiedad privada se hizo cada vez más importante a medida que una civilización iba avanzando y el robo se convirtió en el peor delito, ¿m? Incluido el adulterio, el cual se consideraba como una forma de robo, ¿m? Una violación de los derechos de propiedad del marido. ¿M? La mujer siempre era propietaria de alguien, ¿no? Era, perdón, propiedad de alguien, ¿no? Antes de casarse pertenecía al padre y cuando se casaba se le transferían esos derechos al marido, ¿no? Después nos dicen que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, o sea, estamos hablando del Pentateuco, ¿no? Los 5 libros del Antiguo Testamento, se considera a la mujer como una forma de propiedad. Y en el Corán, que es el libro sagrado del Islam, ¿no? Dice, el Corán enseña que la mujer es inferior al hombre. Yo estaba buscando sobre esto y bueno, cuando encuentro en internet, si ustedes buscan en internet qué dice el Corán de la mujer, encontrarán que Alá, Dios, creó al hombre y a la mujer de la misma alma, ¿no? Sin embargo, yo he escuchado musulmanas que me dicen que Dios creó al hombre y después el hombre con Dios crearon a la mujer, algo así que no me queda muy claro, pero lo que he leído en internet sobre esto lo que enseña el Corán sobre la mujer es eso, ¿no? Que Dios, el hombre y la mujer de la misma alma y que son complementarios y que tienen los mismos derechos, ¿no? Pero en los países musulmanes el hombre eh, tiene, creo, más derechos que la mujer, porque si puede tener hasta 4 esposas, como nos dice Sonny, Mahoma tuvo 9, por si acaso, ¿no? La mujer solo puede pertenecer a un hombre, ¿no? Las mujeres correctas son devotamente obedientes y recogidas, ¿no? Recatadas, deben ocultar todo su cuerpo, excepto sus manos o parte de la cara, ¿no? Eh, en el Corán 4:34, ¿no? Y esto, no sé, alguien me lo puede discutir, pero está ahí, dice, autoriza al hombre a que castiguen físicamente a sus mujeres si les son infieles. ¿Ok? También está estipulado que los hombres están autorizados a utilizar el cuerpo de sus mujeres como una posesión, ¿ya? Pudiendo disponer del cuerpo de su esposa, ¿no? Con o sin el consentimiento de la mujer. O sea, no existe la violación dentro del matrimonio. Ahora una mujer casada puede denunciar a su marido por violación, a su esposo, ¿ah?
porque la obligó a tener sexo que ella no quería, ¿no? Pero eso no existe digamos, la cultura musulmana, ¿no? Incluso dice, podían prestarla a un amigo, o sea, el hombre podía darse el lujo de prestarle su mujer a un amigo o a un invitado, ¿no? Y que esa costumbre persiste hasta ahora. Sí, Marlene. ¿Por qué a las mujeres nos han subestimado y maltratado tanto? ¿Será que el hombre tiene miedo de la capacidad moral, espiritual, económica, social de la mujer? Yo no le veo ninguna explicación. Bueno, yo he crecido y he visto a mi padre y a mi madre, ¿no? Felizmente no he tenido el ejemplo de agredir físicamente a una mujer. No lo he visto, no sé, quizás si todo depende, ¿no? En qué hogar creció uno, ¿no? Y qué cultura le inculcaron. ¿M? Entonces, como ustedes ven, pueden leer muy lindo, ¿no? En un texto que en el Islam la mujer tiene los mismos derechos y que el hombre debe amar a su esposa y todo eso, pero están autorizados a castigarla si ellos creen conveniente, ¿no? Y ellos pueden tener más mujeres, pero la esposa no puede mirar a otro hombre más que a su marido, ¿no? Esas cosas son un sinsentido para mí, hay una doble moral ahí, ¿no es cierto? Y la mujer está, como dice acá el libro de Urantia, la mujer resulta ser inferior al hombre, está clarísimo. Bueno, entonces, ¿qué les parece? ¿Continuamos o quieren comentar algo más sobre esto? Ok. Seguimos, le tocaría a Mayra. Yo puedo seguir. Yo acabo de leer, pero puedo seguir. Ah, Mayra. Bueno, le toca a Rubén. Léete el siguiente párrafo, Rubén. Ok. Los celos sexuales modernos no son innatos, son productos de la evolución de los usos y costumbres. El hombre primitivo no tenía celos de su mujer, se limitaba a vigilar su propiedad. Se exigía a la esposa una responsabilidad sexual más estricta que al marido porque su infidelidad conyugal implicaba descendencia y herencia. En la marcha de la civilización, el hijo ilegítimo cayó muy profundo en descrédito. Al principio solo se castigaba por adulterio a la mujer, pero luego los usos y costumbres decretaron que se castigara también a su compañero. Y durante muchos siglos el marido ofendido o el padre protector tuvieron el pleno derecho de matar al transgresor. Los pueblos modernos conservan estos usos y costumbres que permiten los llamados crímenes de honor bajo una ley no escrita. Ok, este párrafo también es interesante, ¿no? En cuanto a los celos sexuales, ¿no? El hombre primitivo no tenía celos de su mujer, ¿no? Eh, pero siempre se exigía a la mujer más responsabilidad, ¿no? O sea, en cuanto a fidelidad, porque su infidelidad podía dar lugar a un embarazo no deseado, ¿no? Que podría comprometer la herencia, ¿no? Eh, ¿Qué más dice? Inclusive después se consideró al hijo ilegítimo, al hijo producto de la infidelidad como sin derechos, muy mal visto. En época de Jesús hablan de los misnás, no, tenían un nombre que mam, mam- es un nombre en hebreo que no me sale ahorita, ¿no? Que si Jesús hubiera sido concebido por obra y gracia del Espíritu Santo en María Virgen, ¿no? Hubiera sido un hijo ilegítimo, ¿no? De José. Incluso en la Biblia se lee que un ángel le explicó lo que había pasado con María, José, y entonces ya José ya no la repudió, porque el hombre cuando descubría que su mujer se había embarazado de alguien que no era él, la repudiaba ante el sumo sacerdote, o sea, ante el Sanedrín, ¿no? Y esa mujer podía ser muerta a pedradas, ¿no? Entonces, en esos pasajes bíblicos que no sé cómo han podido escribir así,
Dicen que cuando el ángel le explicó en sueños a José lo que había pasado con María, que había concebido por obra del Espíritu Santo, José dice, la repudió en privado. Él la repudió solo, ya no la denunció a los sacerdotes. Es algo totalmente absurdo para mí. Hasta cólera me da. Perdonen. Muy bien. Entonces, y esto que las peleas por honor, ¿no? También eh, que hay pueblos modernos que conservan la costumbre de matar por honor, pero no hay una ley escrita para eso. Bien, a ver, seguimos. Marlene, nos lees por favor este último párrafo, creo. El tabú de la castidad, perdón, el tabú de la castidad que tuvo su origen en los usos y costumbres relativos a la propiedad afectaba al principio solo a las mujeres casadas. Por ahí vamos con Atoso. Mm, Sí. Vuelvo a empezar. sí. El tabú de la castidad que tuvo su origen en los usos y costumbres relativos a la propiedad afectaba al principio solo a las mujeres casadas, no a las solteras. Con el paso del tiempo, la castidad fue exigida más por el padre que por el pretendiente. Una virgen era activo comercial para el padre porque pagaban más por ella. A medida que fue aumentando la demanda de castidad, se hizo costumbre pagar al padre una tarifa nupcial en reconocimiento al servicio de haber criado una novia casta para su futuro marido. Una vez iniciada, esta idea de la castidad femenina arraigó tanto en las razas que se hizo costumbre enjaular literalmente a las jóvenes, tenerlas prácticamente encarceladas durante años para garantizar su virginidad. Y como consecuencia de estas normas y pruebas de virginidad más recientes, surgió automáticamente la clase de las prostitutas profesionales. Eran las novias rechazadas, las mujeres que las madres de los novios descubrían que no eran vírgenes. Ujú. Ya, esto también es muy interesante. Miren ustedes, al principio se exigía castidad solo a la mujer casada, no a las solteras, pues en las casadas se afectaba el derecho de propiedad. Con el tiempo, los padres se encargaron de mantener la castidad de sus hijas, ¿no? Entonces, la mujer virgen se convirtió más valiosa. Al principio era mejor que una mujer no fuera virgen y que inclusive hubiera tenido un hijo, ¿no? Pero después, con esto de la castidad, este, la virginidad cobró un valor y pagaban más por una virgen, ¿no? Que por una mujer no virgen. ¿M? Más bien las no vírgenes se desprestigiaron totalmente. ¿M? Y cuando un padre era capaz de mantener a su hija virgen, inclusive encarcelándola, enjaulándola, ¿no? Le pagaban muy bien en reconocimiento a haber sabido cuidar a su hija, ¿no? Y mantenerla así casta y pura para el marido, ¿no? Bien, entonces, como consecuencia de estas normas y pruebas de virginidad, ¿no? Surgió la prostitución profesional. Imagínense, una mujer que se quería casar, o sea, cuando un hombre escogía a una mujer, la madre del novio iba a examinar a la mujer a ver si tenía el himen intacto, ¿no? Y si no, la descalificaba como futura, ¿cómo se dice? Nuera, ¿no? Y entonces esa mujer no tenía dónde ir, ¿no? Ya estaba rechazada por los novios. Lo único que le quedaba era dedicarse a la prostitución, ¿no? ¿Se imaginan la cantidad de injusticias que se habrían cometido en esa época, ¿no? Pues yo les puedo decir con mi experiencia de ginecólogo que el tema de la membrana himeneal es muy, muy, muy complicado, no es tan simple, ¿no? En el sentido de que su integridad no es sinónimo de virginidad, así como su aparente ruptura no asegura que una mujer no haya tenido relaciones sexuales, ¿no? Así de interesante es esto. Bien.
No prueba nada, en otras palabras. Glorita, pasamos a la quinta y penúltima sección del documento. Sí. 5. La endogamia y la exogamia. Los salvajes observaron muy pronto que la mezcla de razas mejoraba la calidad de la descendencia. No es que la endogamia fuera siempre mala, sino que la exogamia era siempre comparativamente mejor. Por eso los usos y costumbres tendieron a establecer restricciones a las relaciones sexuales entre parientes cercanos. Se reconoció que la exogamia aumentaba considerablemente la oportunidad selectiva de variación y avance evolutivo. Los individuos de origen exogámico eran más polifacéticos y tenían mayor capacidad de supervivencia en un mundo hostil. Los usos y costumbres endogámicos y los individuos resultantes fueron desapareciendo gradualmente. Todo ello tuvo un desarrollo lento, ya que el salvaje no razonaba conscientemente sobre estos problemas. En cambio, los pueblos progresivos posteriores sí lo hicieron y observaron también que la endogamia excesiva provocaba a veces una debilidad generalizada. Ya, ok. Endogamia y exogamia. Endogamia es la práctica de contraer matrimonio entre personas de ascendencia común, ¿no? Eh, naturales de una misma comunidad o comarca o pertenecientes a un mismo grupo social, ¿no? Y la exogamia se define como, es entendida como el entrecruzamiento de personas de distinto grupo racial, comunidad o población, ¿no? Bien. Y se ha demostrado que la exogamia ha producido una descendencia comparativamente mejor que con la endogamia, ¿no? Los individuos productos de exogamia son, nos dice el revelador, más polifacéticos y tienen una mayor capacidad de supervivencia, ¿no? En cambio, los individuos nacidos por endogamia tienden a debilitarse generación tras generación, ¿no? Eso es lo que se llama, eso existe en biología, el término depresión endogámica, ¿no? Debido a que se refuerza la expresión de tantos de genes benéficos, pero también como de genes defectuosos. Y por eso ese es el problema, ¿no? Pero ahora vamos a ver de que no toda endogamia es así, ¿no? Bien, seguimos con... Aunque la endogamia entre buenas estirpes produjo a veces tribus fuertes, los casos espectaculares de malos resultados endogámicos en forma de deficiencias hereditarias se grabaron con más fuerza en la mente humana, y a medida que progresaban los usos y costumbres, se fueron acumulando los tabúes contra los matrimonios entre parientes cercanos. Sí, La religión ha sido durante mucho tiempo una barrera eficaz contra la exogamia. Muchas enseñanzas religiosas han proscrito el matrimonio fuera de la fe. La mujer ha favorecido generalmente la endogamia y el hombre la exogamia. La propiedad ha influido siempre en el matrimonio y a veces en un intento de conservar la propiedad dentro de un clan. Han surgido usos y costumbres que obligaban a las mujeres a elegir marido dentro de la tribu de su padre. Como consecuencia de este tipo de reglas, proliferaron los matrimonios entre primos. La endogamia se practicaba también para preservar los secretos de un oficio. Los operarios expertos trataban de mantener el conocimiento de su oficio dentro de la familia. bueno, y entonces aquí aclaran que la endogamia entre buenas especies produce individuos fuertes, ¿no? ¿No? Pero como no siempre es así, los casos de descendencia defectuosa, dice, impactaron con más fuerza y provocaron el tabú contra los matrimonios consanguíneos y de parientes cercanos, ¿no? La religión ha jugado a favor de la endogamia y en contra de la exogamia. Siempre se han proscrito los matrimonios fuera de la fe institucional, ¿no? O sea, la religión por mantener sus súbditos o sus feligreses. La mujer, dice, tiende a favorecer la endogamia, pero el hombre tiende a favorecer la exogamia. La propiedad e intereses económicos también han favorecido la endogamia para mantener la fortuna dentro del clan. Y en los grupos de operarios expertos, dicen, ¿no?
que deseaban mantener los secretos del oficio, ¿no? Se practicaba endogamia restringida a ese grupo familiar, ¿no? Que podía mantener el secreto de esas artes, ¿no? Eso favoreció endogamia también. Bien, Marlene, continúa, por favor. El siguiente párrafo más o menos largo. Detrás de mí sigue Rita. Ah, perdona, Rita. Gracias. Gracias, José Luis. Los grupos superiores, cuando se encontraban aislados, volvían siempre al emparejamiento cosanguíneo. Los noditas fueron durante más de 150.000 años uno de los grandes grupos endogámicos. Los usos y costumbres endogámicos más recientes se vieron enormemente influidos por las tradiciones de la raza violeta, en la que los emparejamientos iniciales fueron necesariamente entre hermano y hermana. Los matrimonios entre hermano y hermana fueron habituales en los primeros tiempos de Egipto, Siria y Mesopotamia, y en todas las tierras ocupadas alguna vez por los anditas. Los egipcios practicaron durante muchos años los matrimonios entre hermano y hermana, en un intento de conservar la pureza de la sangre real, y esta costumbre persistió aún más tiempo en Persia. Entre los mesopotámicos anteriores a Abraham, los matrimonios entre primos eran obligatorios. Los primos tenían derecho preferente a casarse con sus primas. El propio Abraham se casó con su media hermana, pero los usos y costumbres posteriores de los judíos ya no permitieron este tipo de uniones. A ver, gracias. Miren ustedes, los grupos de personas superiores, nos dice el revelador, que se veían eventualmente aislados, también recurrían al matrimonio consanguíneo. ¿Ok? Así sucedió con los noditas durante más de 150.000 años. O sea, veían que los pueblos adyacentes no merecían, pues iban a degradar su estirpe, ¿no? Si se mezclaban con ellos. Las tradiciones de los pueblos más recientes sobre la raza violeta, donde los matrimonios iniciales se dieron necesariamente entre hermanos, hizo que adoptaran también esas costumbres, ¿no? De endogamia. Los matrimonios entre hermanos y hermanas fueron habituales en Egipto, Siria y Mesopotamia, así como en todas las tierras ocupadas por anditas. El objetivo era conservar la pureza de la sangre real, ¿no? En Persia, o sea, Irán, la costumbre persistió mucho tiempo. Entre los mesopotámicos anteriores a Abraham, el matrimonio entre primos era prácticamente obligatorio. Y el propio Abraham se casó con su media hermana, pero los judíos posteriores prohibieron su práctica, nos dice. Ok. Mayra, ahora sí. Las primeras medidas contra los matrimonios entre hermano y hermana se adoptaron cuando los usos y costumbres establecieron la pluralidad de esposas para evitar que la esposa hermana avasallara a las demás esposas. Algunos usos y costumbres tribales prohibían casarse con la viuda de un hermano muerto, pero exigían que el hermano vivo engendrara hijos por su hermano difunto. No existe ningún instinto biológico que vaya en contra de la endogamia en ninguno de sus grados. Este tipo de restricciones son puro tabú. La exogamia acabó por imponerse porque los hombres la preferían, la preferían. Una esposa de fuera suponía una mayor libertad frente a la familia política. La familiaridad genera desprecio. Por eso, cuando el individuo empezó a emparejarse por decisión propia, se hizo costumbre elegir a la pareja de fuera de la tribu. O sea que no había ningún problema en que fueran familia entonces. Ujú. Efectivamente. Entonces, cuando se instituyó la poligamia, ¿no?
se establecieron medidas en contra de los matrimonios entre hermanos para que la esposa hermana no se sintiera superior a las demás esposas, ¿no? Bien, y las avasallara, dice, ¿no? Algunas tribus prohibían casarse con la viuda del hermano muerto, pero exigían que el hermano vivo engendrara hijos en la cuñada viva, ¿no? Por su hermano difunto. ¿No? Después nos dicen que la endogamia pues no tiene ninguna inhibición biológica, o sea, no hay ningún problema desde el punto de vista biológico, son solo este, impuestas por los tabúes de la sociedad, ¿no? Bien, este, a la larga, dicen, la exogamia se impuso sobre la endogamia debido a que una esposa foránea suponía mayor libertad ante la familia política. O sea, todo individuo libre prefirió elegir esposa fuera de la tribu. ¿No? Muchas tribus prohibieron los matrimonios endogámicos dentro del clan, otros lo permitieron dentro de ciertas castas. Vamos a ver. O sea, hubieron todas las variantes. ¿Qué más? Rubén, ¿nos lees, por favor, estos dos últimos párrafos? Creo que son. Muchas tribus acabaron prohibiendo casarse dentro del clan. Otras limitaron el emparejamiento a ciertas castas. El tabú contra el matrimonio con una mujer del mismo tótem estimuló la costumbre de robar mujeres de las tribus vecinas. Posteriormente, los matrimonios se regularon más de acuerdo con la residencia territorial que con el parentesco. La evolución de la endogamia hasta la práctica moderna de la exogamia pasó por muchas etapas, incluso después de que la endogamia fuera tabú para la gente del pueblo. Los jefes y los reyes estaban autorizados a casarse con parientes cercanos para mantener la sangre real concentrada y pura. Los usos y costumbres han permitido generalmente ciertas licencias en materia sexual a los soberanos. La presencia de las gentes anditas posteriores contribuyó mucho a fomentar el deseo de la raza sangui de emparejarse fuera de sus propias tribus. Pero la exogamia no se pudo generalizar hasta que los grupos vecinos aprendieron a vivir juntos en paz relativa. Miren, pues, ¿qué pasó después? No, que la prohibición, ¿no?, de la endogamia provocó el robo de mujeres de tribus vecinas. Y de ahí viene ese mito del rapto de las Sabinas, ¿no? ¿Se acuerdan? En la antigua Roma, un evento considerado parte de la historia de Roma, ¿no? Después, o sea, eso fue verdad, que sí robaron mujeres. Posteriormente, los matrimonios se restringieron a una localidad o región geográfica. Y la práctica de la endogamia pasó por muchas etapas, dice, hasta llegar a la exogamia moderna. A partir de entonces se consideró la endogamia como tabú, con la única excepción de los jefes y los reyes, ¿no? Quienes siempre han tenido pues licencias, ¿no?, para tener este, descendencia con parientes cercanos, ¿no? Los soberanos han gozado de muchas licencias en materia de sexo, nos dicen. Bien. Ah, ya, estos son los dos últimos. Marlene, por favor, toma estos dos párrafos. La exogamia de por sí promovía la paz. Los matrimonios entre tribus moderaban las hostilidades. La exogamia condujo a la coordinación tribal y a las alianzas militares. Prevaleció porque fortalecía, fue constructora de naciones. La exogamia se vio también muy favorecida por el aumento de los contactos comerciales. La aventura y la exploración contribuyeron a ampliar los límites del emparejamiento y facilitaron mucho la interacción vitalizadora de las culturas raciales. Las incoherencias, por otra parte, inexplicables de los usos y costumbres del matrimonio racial se deben en gran parte a esta costumbre de la exogamia acompañada del robo y la compra de esposas en tribus ajenas. El resultado de todo ello fue un conglomerado de los distintos usos y costumbres tribales, que estos tabúes sobre la endogamia eran psicológicos y no biológicos, quedan bien ilustrados por los tabúes sobre matrimonios entre parientes que abarcaban muchos grados de relaciones con los parientes políticos
en cuyo caso no existía ninguna relación de consanguinidad. Ok, ok, ok. Muy bien, entonces, en estos dos últimos párrafos nos dicen que cuando llegaron los anditas, ¿no? Mejor dicho, la llegada de los anditas fomentó el deseo en las razas de color, la raza Sanguik, de emparentarse con ellos, ¿no? Aunque esto no se dio hasta que aprendieron a vivir en una relativa paz, ¿no? La exogamia promovía la paz entre las tribus, condujo a alianzas militares y construyó naciones. El aumento del comercio, la aventura, la exploración también contribuyeron a la exogamia y al ampliar el contacto con otras culturas y razas. Los usos y costumbres del matrimonio interracial se hicieron inexplicables e incoherentes, nos dicen, debido a la compra y el robo de mujeres de otras tribus, lo cual creó un conglomerado de usos y costumbres de las distintas tribus. Algunas eran pues contradictorias, ¿no? Dice, los tabúes sobre la endogamia siempre fueron producto de las reglamentaciones sociales, nunca fueron biológicas. Y la mejor prueba de ello se ilustra en el hecho de que estos tabúes prohibían el matrimonio entre parientes políticos inclusive, ¿no? En los cuales no había ninguna consanguinidad. Bien, y esta sería la sexta sección, pero son varios párrafos, déjenme ver. Si los analizamos así como hemos venido haciendo, no sé, ustedes decidan si lo hacemos o lo dejamos como una pequeña introducción al siguiente documento, porque el siguiente documento seguimos hablando del matrimonio, ¿no? O sea, es como quien dice parte de lo mismo, ¿no? Pues sí, estaría bien como una introducción para el siguiente capítulo. Como que viene a ser el matrimonio interracial, o sea, las mezclas raciales. Sí, sí, porque creo que en estos 15 o 14 minutos que nos quedan no lo vamos a poder desarrollar bien. Ok, queridos amigos, lo dejamos aquí y nuevamente les agradezco a todos su presencia y participación y estamos reuniéndonos el próximo miércoles, Dios mediante. Ya les envío el enlace de la grabación de esta sesión, el documento ilustrado y también ese videíto, sí, el enlace al videíto el testimonio de esta muchacha, ¿no? Que sufrió tanto por haber sido criada por una pareja, ¿no? De, Oye, ¿puedo hablar? por supuesto, Renato. Ok, no, es que lo que me hicieron a mí, este, sirve para muchas cosas, entonces, este, estoy pensando que si lo puedo poner ahí para para que vean, porque esa cuestión se puede poner en muchas partes. Ujú. ¿Me estás hablando de una experiencia de vida personal? Sí, de lo que tengo, de lo que estoy ahorita, me inyectaron el plasma de mi sangre en las rodillas y Ah, me lo ya, van a ya, lo hacer de tu tres problema. veces. Y, o sea, voy a tardar 4 meses en quedar, pero Ujú. es por si alguien, pues lo puede necesitar. Pues para mí voy muy bien y creo que me va a salir muy bien. Oh, por supuesto, claro, es una de las técnicas modernas para tratar Sí, la artrosis, sí, claro. sí, pero se puede, a un amigo se lo pusieron en el hombro, por ejemplo, y está perfecto. Ujú. Entonces, se los puedo poner a ustedes para que, pues, si alguno necesita alguna cosa, o sea, yo me la estoy haciendo para no ponerme la operación porque no me quiero operar. Claro, la otra opción es reemplazo de rodilla, ¿no? O sea, Sí, ponerte una exacto, rodilla de metal. exacto. Sí, sí, sí. Perdón, perdón, ¿de qué estás hablando que no entiendo, Renato? O sea, no, porque es un tema que me interesa. Yo tengo un grave problema, pero no en la rodilla. Sí. Es, Este, por eso les eh, decía que lo quiero poner ahí en lo que me hicieron,
lo que me hicieron es que tuve que firmar una carta y en esa carta dice todo lo que me hicieron. Entonces te lo explican muy, muy, muy bien, pero como te digo, no sé qué exactamente dónde lo tienes tú. Bueno, tú quieres compartirlo, pero Sí, no sabes si ponerlo en el chat del grupo o enviarlo directamente a las personas interesadas, como Rita. pues pues yo quisiera que lo vieran En el todos los que grupo. están en el grupo Ok. para que Claro, Perfecto. puede tener, puede aunque servir ellos para no todo. necesiten, puede haber un familiar, ¿no? O un Sí, amigo a quien recomendarle, claro, claro. sí. Ahora, ¿tú ya empezaste el tratamiento o todavía? El viernes pasado, por eso es que ahorita tengo que estar, como son las rodillas, tengo que Ya. estar en reposo total, acostado. Sí, yo entiendo eso, pero tú todavía no has visto, digamos, una mejoría espectacular en tu problema. No, pero una vecina mía, que fue la que me dijo Ujú, esto, y entonces yo me dio el doctor que me lo está haciendo y todo, y ujú, ella tenía lo de las rodillas y está perfecta, camina perfectamente bien o sea, le resultó maravilloso. Ella ya se había operado una pierna ujú, Ujú. y arrepintió de que lo haya hecho porque no quedó bien ujú, y ujú. este tratamiento ya está como si nada. Qué maravilla. Qué bueno, Renato. Eso va a ser valiosísimo para muchas personas y te agradezco que lo compartas Claro, y lo claro que sí. difundas. ¿Cómo no? Ah, ok. Supuesto que Entonces sí. por eso no es porque quisiera yo que vieran qué me hicieron, Yo me sino es asusté por lo cuando explica. dijiste tengo una experiencia de vida, pensé que había pasado algo en tu crianza, porque acabamos de hablar de la chica que había sido criada por la pareja lesbiana. No, no, no. Estaba, nada más que te quería decir para que lo ponga en el grupo, pero le Ya, puede servir a alguien. claro que sí, Claro, claro que sí. claro. Y ahí van a Gracias, ver qué es lo que me hicieron. Y a Renato. mí en particular me lo van a hacer 3 viernes. Vamos a Muy, estar pendiente de tu evolución, ¿ah? Para que nos sí, y cuentes después del tercer convertirnos en viernes, divulgadores. sí, Ujú. es otra semana que me van a poner un ácido antiulírico, algo así, Hialurónico, Hialurónico. hialurónico de eso. hialurónico, sí. ¿En También qué hay país estás? sinovia artificial, hay también un líquido como parecido al líquido sinovial, ¿no? Sí. Que es bien Aquí costoso, acá lo parece hacen que, y te sale carísimo, sí. aquí parece que se me va a formar un cartílago con lo Ujú. que me están inyectando y Claro, después con ese ácido, ¿cómo dices que se llama? hialurónico. 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 Ese es lo que cierra para que ya quede perfecto. Así ¿En es, qué así es. país estás, Renato? En México, bueno, Mérida. vivo en Yucatán, pero Sí, es en México, ok, perfecto. Muchas gracias. de nada. Entonces, lo voy a subir ahí para que, pues, yo creo que le puede servir a alguien, Por supuesto Sí, que no, muchas gracias, sí. sí. ¿eh? Muy bien, Renato, muchas gracias. Bueno, No, Gracias, entonces Renato. ahora sí, cerramos la Entonces, ¿te sesión. lo hicieron en Mérida? sí, un doctor en Mérida que es Ay, especialista en eso. muy Ujú. bien. Toma Sí, nota, Sony. Ujú. Muy bien, Sony, ¿tú estás en México también? Sí, sí, Ujú, cerca de Mérida, ujú. sí, Ya. en Quintana Roo. pues No, mira, pues tú estás en Cancún. el doctor que me lo hizo es excelente, ¿eh? Excelente. Muy bien. Vaya. Tengo hasta grabación de cuando me puso las inyecciones y todo. Ujú, Este, y sobre todo como mi vecina se lo hicieron y está perfectamente bien. ujú. Y se arrepiente de haber operado la otra. Sí, y yo dije, no, pues yo lo voy a hacer. Y ya lo hice. Bueno, la primera Muchas Te sesión. gracias, felicito y Renato. estoy seguro que te va a ir excelente. Te va a ir muy Sí, Muchas bien. también, gracias. yo lo creo también. Cuenta con nuestros mejores deseos y oraciones para que eso se haga realidad. Muy bien, Ok, mano. queridos amigos, ahora sí me despido y Gracias. gracias nuevamente. Un bendecido fin Gracias, de Renato. semana para todos. Muchas Bye, bendiciones para bye. todos. Bye.